expositores son dos especialistas en el tema, María José Brañez y Antonio Ruiz Caballero. Cada uno expondrá entre 20 y 30 minutos y luego conversarán entre ellos y responderán algunas preguntas del público que está conectado. Empezaremos con la doctora Brañez, a quien tendré el enorme placer de presentar. María José Brañez es licenciada en Letras con mención en Lingüística y Literatura Hispánicas y licenciada en Música e intérprete musical con mención en Canto Lírico por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Letras con mención en Literatura por la misma universidad y doctora en Literatura por la Universidad de Chile. Su investigación se centra en las áreas de los estudios neolatinos y de la edición y traducción de textos del ámbito virreinal. Es profesora asociada de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha desarrollado su carrera académica con un énfasis en la enseñanza de la lengua latina. Ha participado como especialista en edición crítica y traducción de textos latinos en diversos proyectos. Fue invitada a formar parte del equipo internacional que prepara una traducción integral del corpus de fuentes franciscanas a cargo de la Escuela Superior de Estudios Franciscanos de Madrid, para la que realizó la primera traducción al español del Officium Rhythmicum y Vita Sancti Francisci de Julián de Espira del siglo XVIII. Igualmente, ha sido parte de proyectos de investigación que han dado lugar a la edición y traducción de documentos chilenos coloniales en lengua latina, como descripción geográfica de la emisión de Chiloé del siglo XVIII y las cartas Ano a jesuitas de 1636 al 39 y de 1640 a 644. Realizó el estudio de edición crítica y traducción de los corpus elegíacos neolatinos de Peste Variolarum y de Peste Variolis, vulgo dicta, de Juan Ignacio Molina, de próxima aparición en la editorial iberoamericana Verfurth. Junto con la preparación de la traducción y edición de un nuevo corpus poético de Molina, actualmente participa en el equipo que prepara la edición de la segunda parte del Parnaso Antártico de Divinas Poesías de Diego Mejía Fernangil, bajo la dirección de Esperanza López Parada. Por otra parte, ha participado en iniciativas que vinculan la lengua y letras latinas y la música a nivel de estudio e interpretación. Entre estas se encuentran su colaboración con el proyecto internacional Estudios Indianos, diversas instancias de creación como la reciente propuesta interdisciplinaria Letras, Teatro, Música en torno al sueño de Escipión de Cicerón y conciertos y grabaciones con el estudio Música Antigua de la Universidad Católica. Se desempeña como coordinadora académica del Grupo Interfacultades en torno al mundo antiguo y sus pervivencias, Itinera Antiquitatis, Artes, Derecho, Filosofía, Historia, Letras, Teología, que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de los estudios clásicos al interior de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le cedo la palabra a María José. Muchas gracias, Martina, gracias por la generosa presentación. Gracias por la invitación a participar en el seminario, a la doctora Binatea, también a Gisela von Boveser, por confiar también en mí para esta exposición. Quisiera agradecer igualmente a los presentes. Me siento muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy y al mismo tiempo debo anticipar un poco que quizás les voy a fallar por partida doble. En primer lugar, porque no me voy a concentrar en el centro virreinal, sino que los voy a llevar a latitudes un poco más, algo más lejanas. Y en segundo lugar, porque claro, como latinista e intérprete, voy a hablar como latinista e intérprete y no con la experiencia de los musicólogos, aunque voy a recurrir muchísimo a sus trabajos para hacer más creíble mi exposición. De manera que voy a compartir ahora mi presentación. Espero no cometer errores con el sonido. Ahí está. Muy bien. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Muy bien. Bueno, lo primero que quisiera señalar es que los espacios coloniales no debemos dejar de imaginarlos como espacios sonoros.
Ciertamente no podemos oír aquella música de la misma manera que, o de la manera que sí podemos contemplar una iglesia, su biblioteca, ¿no? Porque la música tiene una condición efímera y la ausencia de tecnologías, por supuesto, es evidente que en esa época no existían las tecnologías con las que contamos el día de hoy, tecnologías de registro. Pero sí podemos imaginarla e intentar darle una nueva vida a esta música a partir de los materiales que han llegado a nuestras manos, tanto en los centros urbanos como las periferias. Eran lugares en los que la música tenía un rol de ordenamiento, podía tener un rol vinculado a la fiesta, en fin, podía cumplir muchas funciones. Debemos imaginar una música oficial, ¿no? Que se realizaba en un contexto eclesiástico y no eclesiástico, que tenía que ver con la recepción de personajes notables, muertes, fiestas religiosas. Tenemos que pensar igualmente en el repique de las campanas que establecía los tiempos, ciertos tiempos en la ciudad. Tenemos que pensar en las cofradías, que de este mundo más serio, más estructurado, también hacía confluir diferentes personas, diferentes instrumentos, bailes, colores, eh, en fin. En- Sea como fuere, y hay un autor llamado Jeffrey Baker que plantea que la música contribuye a establecer una cierta armonía urbana, una cierta dominación con todos los reparos, por supuesto, que uno pueda tener respecto de esta idea. Hubo toda clase de manifestaciones en las ciudades y otros lugares con tintes seculares, ¿no? Mucha negociación, sincretismo, eh, pero las manifestaciones que han llegado hasta nosotros ciertamente tienen bastantes tintes de música europea, aunque es evidente que era mucho más que eso, ¿no? Una celebración como la del Corpus Christi en Lima, de seguro fue un festín o era un festín, así como el día de hoy en términos sonoros. Y los archivos guardan diversas composiciones que muestran, ¿no? Eh, estos modelos europeos, bien, y insisto, tenemos que pensar en estos fenómenos de mestizaje. Pero bueno, voy a dejar esos asuntos urbanos para los especialistas. Bien, de hecho, desde ya les recomiendo, por ejemplo, hay un trabajo reciente del profesor Alejandro Vera, musicólogo, que se llama El dulce reato de la música, donde él analiza lo que fue la vida musical en Santiago colonial, y yo me voy a concentrar en lo que mejor conozco, que tiene que ver con el trabajo de la Compañía de Jesús. Eh, la música tuvo un lugar central para los miembros de la compañía. Eh, en muchas de sus instituciones se compusieron dramas con música, se escribieron trabajos acerca de la historia de la música, de la teoría, ciencia, de su práctica, y en Europa la utilizaron frecuentemente para la enseñanza del catecismo. Utilizaron mucho los dramas con música, algunos de ellos fueron de gran renombre, la gente asistía, o al menos es lo que se cuenta, bien, a los colegios de la compañía para ver estas representaciones de teatro y música, siempre con un componente retórico muy fuerte, que es algo que los caracteriza, con un carácter performativo también, es algo que también podríamos mencionar. Y en buena medida para ellos la música era una suerte de elemento civilizador. Los territorios americanos no fueron la excepción, por supuesto. Sabemos que los colegios en América, no me voy a referir a
misiones en Paraguay, en fin, creo que ese es un asunto que merece exposiciones en sí mismas. Pero en sus colegios se utilizaba este teatro acompañado de música. Eh, Incluso acá en Chile podemos, si bien es cierto que no podemos pensar en un desarrollo al mismo nivel de los virreinatos, ¿no? De Lima, de Nueva España, pero tenemos registros muy valiosos. El musicólogo Víctor Rondón, a quien por cierto voy a recurrir muchísimo el día de hoy, encontró, por ejemplo, en 1988, en los archivos de la Iglesia Recoleta Dominica, en Santiago, fragmentos de una pieza compuesta por un agustino, por Florianus Ott, llamada El demonio mudo. Y esta música, bien, es música compuesta para, eh, para un texto, ¿no? Que había escrito eh, un señor de apellido Lang en su Teatrum Affectum Humanorum. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de, que hay un movimiento también de estas obras. Aquí tienen el trabajo de Lang. Bien, y también brevemente les muestro, ahí está el texto solamente, ¿no? El texto de Lang, el demonio mutum, ¿no? El demonio mudo. Y algo muy lindo es que en 2023 se representó eh, se representó esta pieza en el Teatro Municipal de Santiago. Bien, es una situación muy, muy interesante entonces porque el profesor Rondón hizo toda una investigación porque encontró solamente un fragmento de esta pieza y luego consiguió las restantes partes y a partir de eso entonces se pudo hacer esta, eh, esta puesta en escena. Eh, Ahora bien, en lo que respecta, esto pensando entonces en el ámbito de las escuelas, de los colegios, y en lo que respecta a la música de las misiones, conviene recordar en primer lugar lo importante que es el concepto de la acomodatio para los jesuitas, este hecho de adecuarse a las prácticas locales. Ya sabemos que ellos estuvieron siempre muy interesados en aprender las lenguas de los lugares en que se encontraban, ¿no? Pero en el caso de la música también esto podía implicar la presencia de melodías locales, es decir, que ellos incorporaran melodías locales, que incorporaran bailes en ciertos contextos de devoción, siempre en el marco del Tercer Concilio Limense, ¿no? Eh, y en fin, entonces ellos siempre supieron acomodar eh, las tradiciones del lugar en que se encontraban a su trabajo. Y tuvo una función, en consecuencia, la música, bastante instrumental, por ejemplo, para aprender el catecismo. Un ejemplo aquí de la presencia de la música que se suele citar con bastante frecuencia es el de Alonso de Ovalle. Eh, Aquí les puedo leer muy rápidamente, ¿no? Porque aquí se cuenta de la llegada del padre Luis de Valdivia. Y entonces hacia la mitad, para no perder demasiado tiempo en esto, dice, domingo después de Pascua salieron los nuestros en procesión de la iglesia de Santo Domingo a la plaza, cantando por las calles las oraciones en la lengua de los indios, que fue de gran gusto y consuelo a todos, y con esto comenzaron estos a dar mayores muestras de su capacidad y habilidad, porque cuando les enseñaban en lengua española, como no entendían bien, no podían mostrarla. Y luego otro fragmento de la misma histórica relación del Reino de Chile, perdón, a todo esto, de Alonso de Ovalle, bien del siglo, de la segunda mitad del siglo XVII. Y aquí tengo que cambiar un segundo para poder leer. Bien, son estas procesiones muy lucidas y hay mucho que ver en ellas. Hacen la suya los indios la mañana de Pascua de Resurrección,
2 horas antes del amanecer, a que acuden todos los cofrades y cofradas con sus hachas de cera blanca, todos bien vestidos y aliñados. Compónese la procesión de muchos pendones y andas que llevan muy bien aderezadas de muchas flores artificiales de seda, plata y oro, y en ellas al niño Jesús con su cabellera y vestido usanza de indio, a la Virgen Santísima vestida de gloria y ricamente adornada y otras imágenes de devoción. Todo esto con mucha música y danzas y varios instrumentos de cajas, pífanos y clarines, y por los monasterios por donde pasa la procesión, la reciben las monjas y religiosos con repique de campanas, órganos y buena música. O sea, ahí ya podemos sacar muchas conclusiones del texto, ciertamente, ¿no? De los instrumentos, de esta combinación, de esta confluencia de tradiciones de la que estamos hablando. Eh, en fin, y la música en Chile llegó a confines aún más remotos, entre ellos Chiloé, la isla de Chiloé, ¿no? En el sur de Chile, donde los misioneros realizaban un trabajo misional que implicaba un recorrido por muchas de sus islas. Y los rastros de este trabajo, si es que puedo llamarlos rastros, porque es algo muy vivo, la verdad, y tradiciones permanecen hasta el día de hoy. Hace algunos años, y aquí un ejemplo al que también se suele recurrir, pero mientras realizaba un trabajo de traducción para colegas que estaban investigando acerca de las posiciones jesuitas al momento de la expulsión, me encontré con una descripción acerca del recorrido de la misión y que describía sus distintos momentos. Aquí tienen entonces, aquí está el documento, que es un mapa, es muy interesante porque aquí aparece Chiloé, bien, es atribuido a los padres Melchor Strasser y Johannes Mayer, está fechado en 1762, su versión más antigua, que es esta, está en lengua latina, está en el Archivo General de Indias, y hay otras versiones en español, en fin. Bueno, y aquí quiero mostrarles para que lo vean más de cerca, ¿no? Aquí se ve, ups, me equivoqué, se ve más de cerca, esta es la isla, bien, y no sé si pueden ver las líneas punteadas, pero esas muestran, ¿no? Los lugares por los que se iban trasladando los misioneros. Pero bueno, lo que quiero mostrarles es que este mapa tiene unas porciones de texto muy grandes, una aquí en el costado izquierdo, otra en su sección inferior, y bueno, los otros son tablas de bautizos, en fin, que están aquí a la derecha. Eh, y en esta porción de texto de la izquierda aparece la descripción entonces de las diferentes etapas de la misión en Chiloé, y ahí podemos ver, encontrar una vez más la presencia de la música, ¿no? Dice el día 17 o 18 de septiembre, bien, fecha fijada con anterioridad para la partida de la misión, los vecinos de la capilla hacia donde primero se dirige la misión llevan 2 o 3 piraguas al puerto de Castro para transportar las imágenes de los santos, que son la de Cristo crucificado, la de San Isidro Labrador y la de Santa Notburga, patronos de la misión. Son conducidas a la playa por una procesión religiosa y puestas en las embarcaciones, son transportadas con el alegre canto de los remeros a la capilla de destino. Y más adelante, cuando se habla de que ya se ha dispuesto todo, ¿no? Se habla del catequista del lugar, lo llaman fiscal, recibe en la costa a la misión que se aproxima y con canto la conduce hacia el oratorio. Entonces aquí se ve cómo los jesuitas llevaron la música también y le hicieron una parte central de su trabajo en Chiloé. Bueno, y aquí solamente al margen, pero nótese la presencia de Santa Notburga, bien, que es una santa del Tirol, que, cuyo culto lo trajo uno de estos misioneros europeos, bien, esto es algo que descubrió Rodrigo Moreno, y bueno, y su culto estuvo presente en Chiloé hasta el momento de la expulsión. Y quisiera
entonces mostrarles a propósito de esto cómo hasta el día de hoy se habla bien o se ve y se sabe que el pueblo chilote es un pueblo que mantiene estas costumbres religiosas, bien las procesiones con música, está la figura de los fiscales. Y yo quería compartir también con ustedes, esto creo que me va a costar un poco más, me disculpan, por favor, pero un fragmento muy pequeño de un video enseguida para que vean la situación actual. Se ve, ¿cierto? Sí, muy bien. Te presentas lo primero, eres tú, mi Señor, para usted lo mejor, eres tú, mi piedad, hoy por ti acabar. Bueno, el fiscal de por sí, aunque no ejecute ningún instrumento, sí tiene que ser una persona que tenga buen oído para el canto, porque tiene que en todas las funciones, en todos los rezos que hace el fiscal está presente el canto. Los gozos de las novenas. Cada novena, cada imagen que hay acá tiene su novena y al final de la novena se cantan los gozos, que es como un himno, digamos, especial para cada imagen. Y el fiscal tiene que saber cantar todo eso. Tiene que saber cantar el rosario. Y aparte de eso, yo soy un músico, digamos, ejecuto instrumentos porque también es una herencia, digamos, que he recibido por tradición familiar, la música. En el acordeón se toca, primero se toca los que se llaman pasacalles, que son marchas religiosas que acompañan las procesiones. Cuando sale una imagen en procesión, va una banda de músicos que va tocando un pasacalle, es una marcha. Y también el acordeón acompaña algunos cantos de la iglesia, como son los cantos de Nochebuena, que se hacen para el tiempo de la Navidad. Eso también se acompaña con acordeón. Eso, muy bien. Entonces vuelvo, pero pueden ver, ¿no? Cómo hasta el día de hoy entonces está presente esta tradición. Insisto, la situación de Chiloé es muy conocida, por cierto, en este ámbito, pero no está de más destacarla. Y quisiera pasar a una obra ahora en un contexto similar, pero no idéntico, a una obra que realmente llevo en el corazón y es de la que quería hablar el día de hoy. Se trata de una obra llamada Chilidugu o Chilidungu Ciberres Chilensis, del misionero jesuita alemán Bernardo Hafenstadt, un jesuita del siglo XVIII, bien que después de sus estudios, incluso él se desempeñó como profesor de retórica eh, en Alemania, ¿no? Llegó a Chile en 1748 y participó activamente en las misiones de la Araucanía hasta 1756. La obra de él, esta obra es un trabajo simplemente monumental. En su versión de 1777 se publicó en dos tomos que están compuestos por siete partes, ocho, bueno, si es que consideramos el poema latino Lágrima de Salutares. Y él incluye una gramática del Mapudungún basada en la gramática latina, una descripción del mundo, bien, el catecismo en prosa y en verso, siempre en lengua indígena, en Mapudungún, glosarios, un diario de viaje, que es su séptima parte y que es realmente hermoso porque ahí Hafestad nos cuenta todo el recorrido que hizo por la región de la Araucanía, porque aquí tampoco se podían establecer. Bien, entonces de la misma manera que en Chiloé, por un asunto geográfico, tenían que ir de una islita a otra, en este caso ellos iban con su altar portátil, bien, y así se producía el proceso
de evangelización. Le tardó 12 años terminarla, la escribió en español, según él mismo nos cuenta, pero cuando en el momento de la expulsión le quitaron todo y él luego habría reescrito entonces en lengua latina de regreso en Alemania. Y en 1883 fue objeto de una reimpresión este texto. Pero bueno, lamentablemente no puedo hablar ni del latín, ni del diario de viaje, ni nada de eso, sino que me quiero concentrar hoy día en la sexta parte, bien, porque aquí sucede algo bellísimo, y es que Hafenstadt incluye las partituras, bien dicho en términos eh, muy generales, ¿no? Nota de música que dice ad canendum in órgano. Bien, canciones partis tertiae. Entonces, lo que él incluye aquí son las melodías que debían acompañar a los fragmentos del catecismo que él había incorporado en la tercera parte. Bien, entonces aquí hay un repertorio, nuevamente en opinión de Víctor Rondón, que hizo su tesis en este tema y que realizó un trabajo muy valioso al respecto. Como ustedes pueden ver, aquí están los textos de la tercera parte, y vemos que Hafenstadt incluye aquí, por ejemplo, sonus prusianus, o aquí sonus magna lux bohemiae pragensis clara fax ecclesiae, ¿no? Entonces él lo que hace aquí es mencionar cuáles eran los tonos, cuáles eran las melodías, bien, que debían acompañar a estos textos catequéticos. Aquí miren, sonus militaris austriacus, es decir, hay melodías que al menos Hafenstadt plantea que son de distinto origen, y él dice que son de su tierra natal, en fin. Pero bueno, si es que nos concentramos en algunos ejemplos, por ejemplo, aquí el dios Ni Votum, dice Hafenstadt que este sería el creator Almesiderum, bien, que es un gregoriano, lo puse aquí, Conditor Almesiderum también está con ese texto, si es que les suena más. Y claro, la línea melódica, ¿no? Es la misma, pero Hafenstadt lo que hace es transformarlo en un tres octavos, ¿no es cierto? En fin, entonces hay una elaboración del tono, probablemente para facilitar su canto por parte de los evangelizandos. Así, es muy interesante lo que sucede acá. Insisto, entonces, que esto lo tomo del trabajo de Rondón. El mismo texto que aparece arriba, Quiñe Dios, ¿no? Eh, dice aquí que el tono es este verbum supernum prodiens, y está la melodía, pero aparentemente aquí también habría un antecedente de una melodía que está en en un en un libro de cantos, perdón, del arzobispado de Colonia. Es decir, aquí se produce nuevamente, o sea, ustedes podrán ver cómo el texto en Mapudungún se combina con una construcción melódica europea, con antecedentes europeos, y claro, la ejecución de esto habría que imaginársela, ¿no? Y ahí probablemente entrarían o habrían entrado otros elementos eh, a este juego. Y finalmente el último ejemplo es este del Ufchillepe, ¿no? Que dice que es un tono paraguayo.
aparentemente una melodía que se utilizaba en las misiones del Paraguay. Entonces la pregunta es, porque se ve todo muy interesante, ¿no? Se ve bellísimo, por supuesto. ¿Qué tan real fue todo esto? ¿No? Y si se cumplió efectivamente eh, esta situación. Y aquí nuevamente cito a Víctor Rondón, dice, ¿qué memoria pudo quedar de ellas, o sea, de estas melodías, ¿no? Entre sus evangelizados, o solo en su imaginación, en la de Hafenstadt? Los mapuches cantaron su repertorio tan primorosamente escogido. Quizás su utopía músico-doctrinal fue un proyecto nunca realizado, impedido por su retiro forzoso al Colegio San Pablo en Santiago por motivos de salud y finalmente la expulsión de la Compañía de Jesús. Eh, Independientemente, respondería yo de que la respuesta sea un no. Ahora yo tiendo a pensar que él, si es que ya publicó esto y se dio el trabajo de elaborar, esto tiene que haber hecho algún tipo de labor musical con sus evangelizantes. Lo importante es que estaba el proyecto, que estaba la intención, que él consideraba la música como un elemento que debía ser parte de esta labor. Y bueno, nosotros el día de hoy, como sucede con toda esta música, si tenemos las herramientas, también podemos ayudar a ejecutarlo. Y en el caso de Hafenstadt, por ejemplo, en 1998, el conjunto Syntagma Musicum de la Universidad de Santiago realizó una grabación de estas piezas con un coro de niños huilliches de la isla de Chiloé. Bien, después, si es que alguien quiere, yo le puedo enviar el enlace y de hecho creo que lo subimos también a estudios indianos, pusimos ahí el enlace, pueden escuchar. Y hace menos todavía, el 2022, nos reunimos con algunos colegas muy queridos para dar una nueva vida a estas piezas y quisiera presentarles una muestra y con esto ya termino para no acapararme del tiempo. Lo llamamos Imago Mundi Missionari. Bien, lo que hicimos fue darle, como les digo, nueva vida a estas melodías de Hafenstadt con instrumentos. Bueno, en fin, quiero que lo escuchen primero y después voy a hacer algunos comentarios. Solamente un fragmento, así que no se asusten.
Eso. Muy bien. Bueno, lo encontrarán probablemente, no, pero es que son dos cantantes que están con una impostación cuasi lírica, ¿no? Ciertamente, ciertamente algo de eso hay. Ahora bien, los instrumentos, la misma, esa viola da gamba pequeñita que ven ahí y que quizás les sonó un poco desafinada al comienzo, eso fue a propósito porque la idea era que sonara como una vihuela, que probablemente era el instrumento que se podría haber tocado eventualmente en ese momento. Del órgano habla Hafenstadt, así que tampoco es algo que deba sorprendernos. En fin, no es mi intención idealizar esta música, esto es simplemente una manera de ejecutarlo. Si ustedes quieren después, cuando haya tiempo para preguntas, podemos hablar también de esos asuntos, pero lo importante y la conclusión a la que yo quiero llegar es a la importancia que tuvo. Se mezclan muchas cosas. Ustedes habrán visto que en este mismo texto, que es en Mapudungún, ¿no? Se habla, habrán entendido un señor presidente. O sea, también había categorías del español insertas en estos fragmentos, así que finalmente en lo que tenemos que pensar es en una gran constelación en la que se combinan distintos mundos y donde, claro, el misionero trae, ¿no?, lo que mejor conoce. Intenta llevarlo y acercarlo al otro, ¿no? Adquiere también lo del otro, pero ahí se produce esta combinación. Eso, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, María José, no solamente por la conferencia, sino por esa hermosísima interpretación. Cedo la palabra a Gisela von Wodeser. Sí, muchas gracias. No me podía conectar porque no tenía internet, pero ya afortunadamente se pudo resolver el problema y pues aquí estamos. Habiendo disfrutado esta realmente sensacional conferencia, muchas gracias, María José. No estaba yo tan consciente de la influencia alemana allí en Chile, pero creo que se nota en los instrumentos y también de alguna manera en la música. Bueno, pero no me quiero extender más, sino quiero presentar a nuestro conferencista mexicano, Antonio Ruiz Caballero, quien es doctor en historia por la UNAM, profesor de investigación científica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el primer nivel. Sus líneas de investigación son historia social y cultural de la música, historia de la iglesia y patrimonio cultural, y está dedicado a la investigación histórica y musical, así como a la docencia universitaria. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la licenciatura en Historia en la ya mencionada Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde coordina el seminario ENA Armónicos, Historia, Patrimonio Sonoro e Interdisciplina, así como el proyecto de investigación formativa Historia Social y Cultural de Nueva España. Funge también como investigador en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. En abril del 2021 obtuvo el grado de doctor en Historia del Arte y Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, con calificación de sobresaliente cum laude, y obtuvo el premio extraordinario de doctorado que otorga la UAB. En septiembre de 2018 obtuvo el grado de doctor en Historia de nuestra universidad, de la UNAM, con mención honorífica. Y bueno, cuenta además con un máster oficial en musicología y educación musical de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, tiene muchos méritos más.
Ha obtenido premios como la distinción Francisco Javier Clavijero de Historia y Historia, el premio Banamex Atanasio G. Sarabia. Y bueno, entre sus publicaciones se cuentan las siguientes. Voy a leer nada más los títulos. En su currículum en internet están las referencias completas. Ceremonias, poder y jerarquía en una catedral novohispana, el caso de Valladolid, de Michoacán, 1580-1631. Otro artículo, la música del universo en un sotocoro novohispano, música, ángeles y tradición neoplatónica en el templo de Santiago Nurio en Michoacán. Después el Orfeo Catalá de México, lo pronuncio en español porque no sé pronunciar en catalán. Puentes culturales, musicales e históricos entre Cataluña y México durante el exilio. La procesión del silencio de Morelia y prebendados músicos y saberes musicales en la Catedral de Michoacán, 1540-1631. Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tienes la palabra. No, más o menos una media hora de exposición, por favor. Muchísimas gracias, doctora, y también gracias a la doctora Binatea por la invitación a este importante ciclo que comentábamos que es muy importante este tipo de estudios comparados porque nos habíamos centrado mucho en nuestras fronteras nacionales y nos perdemos de un montón de conexiones. Entonces los felicito también por esta iniciativa tan interesante. Voy a compartir mi presentación para pues dar comienzo a mi exposición. Me indican, por favor, si lo pueden ver en pantalla completa. Sí se puede ver, pero ahí está. Ahora sí, ya. Perfecto, pues muchísimas gracias. Es un gusto también compartir pues esta mesa virtual con la doctora María José Brañez. Hay un montón de temas que seguramente podremos comentar como el asunto y me dio mucho gusto que insistieras también en esta continuidad y que presentaras algunos ejemplos del presente, porque eso es algo que a mí me va a estar muy presente en mi charla. Entonces, pues ya tendremos tiempo de comentar sobre esto. Yo quería empezar con este ejercicio de escucha. Quizá me voy a tener que saltar a escucharlos a ustedes y los voy a escuchar al final, pero un poco la idea es partir de esto, ¿no? Yo voy a poner una pista y estas son las preguntas que yo propongo para que estemos atentos, ¿no? Para hacer una escucha activa y atenta. En primer lugar, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué sonidos específicos podemos reconocer en esta pista? ¿En qué espacio imaginamos que están ocurriendo este conjunto de sonidos? Si se pueden relacionar con la tradición musical europea y si se pueden relacionar de alguna manera con la tradición sonora indígena prehispánica. Entonces, voy a disparar la pista y pues atentos a eso. Bueno, hasta ahí voy a tener que hacer spoiler, disculpen, pero por motivos de tiempo creo que me voy a saltar dialogar en este momento con ustedes. Esto que escuchamos es una parte del oficio del Jueves de Corpus en una comunidad nahua que se llama Ostula, Santa María Ostula, en la costa sierra de Michoacán.
Lo que estamos escuchando se escucha más a primer plano la cantoría, un conjunto de cantores que están interpretando el himno Pange Lingua en latín, ¿no? Un himno eucarístico justamente para la fiesta de Corpus Christi. Mientras los cargueros, todos los cargueros de las imágenes están tocando pequeñas campanas, las campanas del templo también están sonando, y las autoridades están tocando un teponaztli, que casi no se alcanza a apreciar en esa pista, pero ahora voy a poner un pequeño video grabado con mi celular donde se va a escuchar más el sonido del teponaztli. En este video se escucha en primer plano el sonido del teponazli que ustedes pudieron ver ahí y se escucha al fondo los cantores que están situados en el coro del templo, ¿no? Lo que propongo es tratar de imaginar cómo se configuraron y cómo llegaron hasta el presente este conjunto de sonidos que evidentemente tiene herencia de la tradición sonora europea. Lo que cantan los cantores tiene mucha herencia del canto llano eclesiástico. Además, siguen usando el latín profusamente en la liturgia en este pueblo. Y por otro lado encontramos este elemento sonoro, este objeto sonoro tan importante en Mesoamérica que es el teponaztli, ¿no? ¿Qué relación puede tener este entramado sonoro con ese proceso evangelizador iniciado hace ya 500 años? Entonces, bueno, mi exposición va a tener dos temas principales. En la primera parte voy a leer y en la segunda les voy a platicar algunas cosas. La primera parte voy a hablar un poco sobre la música y el sonido entre la violencia y la persuasión. Y en la segunda parte voy a hablar de tres contextos o situaciones comunicativas en las cuales tuvieron lugar se usaron algunos géneros que desempeñaron algunas funciones específicas en esos contextos. Bien, las crónicas mendicantes y jesuitas, así como algunas narraciones elaboradas por clérigos seculares, ofrecen abundantes referencias al uso sistemático de la música en los ámbitos misionales. Esta presencia constante, por sí sola, subraya el papel central que tuvo la música en los procesos de conversión. De allí que el tópico de la música como instrumento de evangelización haya estado presente en la historiografía, así como en la musicografía y musicología mexicanas, desde las primeras décadas del siglo XX. Destacan autores como Gabriel Saldívar y Robert Stevenson en la musicología y Robert Ricard desde la historia, quien integró la música en su concepto del esplendor del culto y la devoción. Aquellos estudios pioneros, importantes, casi siempre tomaron de forma literal los testimonios de los evangelizadores sin un análisis crítico de su carácter discursivo. Esto ha llevado a una cierta idealización del papel de la música, presentada como evidencia del éxito de la evangelización, sin considerar que estos relatos tenían una finalidad apologética. Desde fines del siglo XX, investigaciones como las de Lourdes Turrent o Serge Grusinski aportaron enfoques desde la historia social y cultural. Turrent analizó las bases sociales de la práctica musical indígena cristiana, mientras Grusinski, aunque no profundizó mucho en este aspecto, habló de la música, junto con la imagen, como uno de los elementos culturales que participaron de una verdadera revolución en los sistemas de comunicación mesoamericanos. En investigaciones más recientes que tratan directa o indirectamente sobre la música en la evangelización, encuentro dos posturas encontradas. Primero, una cierta continuidad de la postura tradicional que considera la música como puente cultural y herramienta eficaz para la conversión, apoyada en la noción quizá de un lenguaje universal. Sin embargo, esta visión ignora el carácter social y culturalmente situado de todo fenómeno sonoro, minimiza la violencia del proceso evangelizador y omite el desplazamiento de las culturas sonoras indígenas. En segundo lugar, una postura crítica que enfatiza la evangelización como imposición cultural.
Aunque más rigurosa en la crítica de fuentes, esta perspectiva desatiende la agencia indígena generalmente, especialmente la de las élites, y la capacidad de apropiación, adaptación y negociación cultural. Por otro lado, no concibe la agencia del hecho sonoro mismo y su poder para generar realidades sociales, en palabras del antropólogo Josep Martí, como la identidad o la cohesión social. Me parece necesario entonces situarse entre estas posturas para comprender la función compleja y dinámica que desempeñaron la música y los sonidos en el proceso evangelizador. La tensión entre coerción y persuasión como estrategias generales para evangelizar tiene raíces teológicas profundas. En la polémica de Valladolid, Las Casas defendió la conversión mediante la persuasión racional y emocional, mientras Sepúlveda abogó por la imposición violenta del Evangelio. Esta tensión coexistió en la práctica y constituye un marco útil para analizar las funciones del sonido en la evangelización. En cuanto a la coerción, desde el reclutamiento forzado de los hijos de los nobles indígenas para recibir educación en las escuelas conventuales, hasta la reconfiguración del espacio urbano, con el templo como centro y con la campana como instrumento regulador y sacralizador, la coerción operó tanto en las élites como en la gente común. El sonido fue utilizado como mecanismo de control social y disciplinamiento del tiempo y del cuerpo. En cuanto a la persuasión, aun con una carga evidente de violencia, no puede negarse la recepción, apropiación y adaptación activa de la cultura sonora cristiana por parte de la población indígena. Esta apropiación implicó negociación e incluso resignificación. Sonidos e instrumentos europeos se hibridaron con elementos sonoros y rituales autóctonos, permitiendo la conservación parcial de algunos de estos elementos, siempre y cuando no entraran en contradicción con la religión cristiana. En esta segunda parte me gustaría presentar algunos ejemplos concretos, insertándolos en tres grandes contextos en los que, considero, la música desempeñó funciones específicas. Se trata del contexto de la enseñanza de la doctrina cristiana o catecismo, el contexto de la introducción de la liturgia cristiana y el de la introducción de la devoción cristiana. Concibo cada uno de estos contextos como situaciones comunicativas, en las cuales se usaron géneros musicales concretos para cumplir funciones específicas. Comenzamos con este primer contexto, que es el de la enseñanza de la doctrina o catecismo. ¿Quiénes son los actores que llevaron a cabo, pues, esta enseñanza? En primer lugar, pues, los clérigos europeos, ¿verdad? Pero una vez que hubo este personal de los templos indígenas formados en los ámbitos conventuales y que inició este proceso de reproducción cultural, tenemos algunos funcionarios como estos que son llamados también fiscales en la Nueva España, y que también se les llama recogedores de indios, porque eran quienes tenían esta misión de pasar por las calles y recoger a los indios para llevarlos al atrio a cantar la doctrina, ¿no? Evidentemente también tenemos maestros de doctrina, que son quienes se encargan directamente de la enseñanza de la doctrina, y muchas veces son los propios cantores quienes están desempeñando esta tarea. ¿Quién más actúa en este contexto? Pues la comunidad en general, no solamente los niños. Al principio también es la población indígena adulta que está aprendiendo los contenidos del catecismo. Entre los métodos podemos encontrar la recitación rítmica de algunos contenidos del catecismo y el canto coral repetitivo, ¿no? Con esta función mnemotécnica. Los medios son los manuales de doctrina, que tenemos varios en lenguas indígenas, a veces son incluso trilingües, ¿no? En latín, en lengua indígena y en castellano. Algunos cancioneros que glosan la doctrina, y estamos hablando de un uso de estos instrumentos en un ámbito de oralidad. La función de la música y del sonido en este momento es mnemotécnica, para, insisto, aprender, memorizar estos contenidos. Y hay que tener en cuenta que el aprendizaje del catecismo es lo que garantizaba el acceso a la vida cristiana sacramental, ¿no? Siempre tenían que ser examinados, que sabían los contenidos del catecismo, para poder acceder a los sacramentos. En primer lugar, el bautismo, que es el que da paso a la vida cristiana. Voy a presentar dos ejemplos muy rápido, uno del ámbito franciscano de Fray Maturino Gilberti y otro del ámbito secular, porque también de repente pensamos que solamente los frailes son quienes llevaron a cabo el proceso evangelizador, y en realidad el clero secular también estuvo evangelizando al mismo tiempo, con proyectos similares en algunas cuestiones y opuestos en otras, ¿no?
Bueno, este es un fragmento de un grabado de Fray Diego Valadez, La retórica cristiana, que nos está mostrando justamente este ámbito de la enseñanza de la doctrina, y ahí podemos ver a los educandos, que son la población indígena, niños y adultos, y en este caso es un fraile el que está enseñando desde una cátedra, desde una silla, y tiene un texto con el cual está enseñando, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto pudo haber sido? Pues un manual de doctrina, de los cuales tenemos varios ejemplares para el caso de la Nueva España. Este es el de Fray Maturino Gilberti, un franciscano que estuvo en Michoacán en las primeras décadas de la evangelización y que se llama Tesoro Espiritual en Lengua de Michoacán. Entre los contenidos del catecismo, además de los sacramentos, los pecados capitales, etcétera, se habla de las cuatro oraciones, las principales que debería saber todo cristiano, que son el Pater Noster, el Ave María, el Credo y la Salve Regina. Ahí podemos ver un fragmento de este texto de Maturino Gilberti que muestra el texto del Pater Noster en latín y después en lengua purépecha, que en ese momento se le llamaba lengua de Michoacán o lengua tarasca. Y haciendo un ejercicio incluso autoetnográfico, yo recordé que a mí me enseñaron el Padre Nuestro de esta manera ritmada, ¿no? Hice entonces la reconstrucción del patrón rítmico, que básicamente sería Pater, Noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum. Así me lo enseñaron, ¿no? Entonces, es un ejercicio autoetnográfico que está basado además en las crónicas de la época que hablan de que la doctrina se aprende de sonsonete, ¿no? ¿Qué es el sonsonete? Pues justamente estos ritmos repetidos, ¿verdad? Pero además, las crónicas también nos hablan de la doctrina cantada, ¿no? Y nos habla de cómo estas oraciones y varias otras se cantaban, dicen los cronistas, con los mismos tonos que usa la iglesia. Entonces, en primer lugar, tenemos las melodías del canto llano, como ya María José además nos enseñó algunos ejemplos, ¿no? Otra vez aquí tenemos el Pater Noster en latín y después en lengua purépecha. ¿Y para de dónde sacamos la música para poderlo reconstruir? Del Manual de Sacramentos, según el uso de la Iglesia mexicana, que derivó del primer concilio provincial mexicano. Contiene en la parte donde está el ritual de la misa para el matrimonio, contiene este paternoster, ¿no? Entonces ahí está la parte previa al Padre Nuestro y después comienza propiamente este Padre Nuestro. Esta es la transcripción que hice a notación moderna y vamos a escuchar un poquito de cómo se escucharía en latín. Conservando esa sonoridad en la mente, vamos a escuchar valga la redundancia, cómo se escucha ahora en la lengua purépecha. Bueno, hasta ahí. ¿Sí se logró escuchar? ¿Sí? Bueno, Perfecto, Antonio, muy bien, perfectamente. muchas gracias. Pues bueno, es un ejercicio de reconstrucción, pero basado, digamos, en las fuentes que hablan pues de esto, ¿no? En los mismos tonos que usa la iglesia, pero dice, las oraciones vueltas a su lengua en los mismos tonos que usa la iglesia, ¿no? Eso lo dice Fray Diego Basalenque, un fraile agustino que además, pues, enseñaba música, enseñaba canto llano en los conventos agustinos, ¿no? Entonces, pues no era cualquier fraile, sino un fraile que tenía saberes musicales más específicos. Y para que vean que tampoco me saco de la manga el asunto de canto llano en lenguas indígenas, tenemos este ejemplo del ámbito dominico de la doctrina cristiana en lengua mixteca, que nos presenta este texto en lengua mixteca, pero con la típica notación cuadrada del canto llano. Bueno,
El segundo ejemplo de esto es un manuscrito de un clérigo, Cristóbal Cabrera, que colaboró con el primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, entre los años de 1538 y 1545. Después él regresó a España y finalmente se fue a Roma, y en Roma, pues allá él falleció y legó sus manuscritos a la Biblioteca Vaticana. Allí están, pero se conserva uno en la Biblioteca Nacional de España, que pues básicamente es un cancionero que tiene sonetos y canciones. Y sobre todo los sonetos son sonetos que glosan los contenidos de la doctrina cristiana y que tienen esa función también de memorizar, en este caso, cuáles son los 10 mandamientos. Y entonces, por medio de un soneto nos está mostrando cuáles son esos 10 mandamientos. Otro soneto está dedicado a los 7 sacramentos. Tiene entonces también esta función de memorizar cuáles son. Perdón que los pase rápido, pero es que el tiempo es un tirano. Bueno, vamos al segundo contexto, que es el ámbito de la liturgia. ¿Quiénes son los actores en este ámbito? Principalmente los sacerdotes, pero después también los cantores e instrumentistas indígenas que están participando plenamente en los actos litúrgicos, que son sobre todo la misa, el oficio divino y en un momento dado los rituales de sacramentos, algunas procesiones, etcétera, ¿no? Los métodos, el aprendizaje primero para después ejecutar ese repertorio litúrgico en latín, aunque tenemos también indicios del ocasional uso de las lenguas nativas en el contexto litúrgico propiamente. Los medios, pues los libros litúrgicos, ¿no? Algunos de estos libros litúrgicos se copiaron a mano y otros se imprimieron. Tenemos varios impresos musicales novohispanos, algunos de los cuales se han encontrado recientemente en comunidades indígenas en Oaxaca, en Puebla y en otros estados de la República. Y bueno, los instrumentos musicales europeos que también fueron introducidos y profusamente usados en estos ámbitos indígenas, ¿no? La función de la música en este contexto es la solemnización de los rituales cristianos, ahora como nuevas formas de mediación con lo sagrado para la población indígena. Atracción de la población indígena, las fuentes hablan de que pues, es atractiva también la música, esta nueva música para la población indígena. Y finalmente el objetivo de los evangelizadores era sustituir los rituales considerados paganos, cuando no francamente demoníacos, ¿no? Los ejemplos que voy a mostrar es algo del cuaderno de Domingo Flores, recientemente encontrado también en Oaxaca y editado por el maestro Aurelio Tello, que tiene varias piezas en lenguas indígenas, pero que también tiene bastantes en latín, y que son géneros para servir a la misa y al oficio divino. Y a mí me parece muy importante, sobre todo en varios ámbitos en los cuales no encontramos todavía, aunque tenemos la esperanza, ¿verdad? Pero no encontramos documentos musicales de la época. A mí me parece que la oralidad es un documento muy importante, aunque haya 500 años de diferencia. Es sorprendente la cantidad de continuidades que uno puede encontrar, y bueno, en la parte de los comentarios podemos quizá abundar un poco más en esto, ¿no? Pero yo voy a presentar algunos ejemplos de la oralidad de Ostula, un poco de lo que presenté al principio, que interpretados por la cantoría de este pueblo, que hasta la década de los 70 cantó la misa en latín y el cantor principal se acuerda de las melodías todavía, y que siguen cantando algunos otros rituales que pertenecen al oficio divino. Bueno, estos son también partes de los grabados de Fray Diego Valadez que están mostrando este contexto litúrgico, ¿no? El ritual del bautismo, por ejemplo. Hay otra parte que a mí me encanta, que es justamente el ritual de difuntos, donde aparecen los cantores propiamente, ¿no? Participando en el ritual de difuntos, posiblemente cantando el oficio de difuntos o algún responso. La misa también aparece ahí, y quiero mostrar rápidamente un par de capillas abiertas, los ámbitos en los cuales se celebró la misa, sobre todo en los primeros tiempos, y me gusta siempre recalcar esta forma abocinada que tienen las capillas abiertas. Esta es la de Actopan, esta es la de Tinzuntan, y que pues estas capillas abiertas son una tecnología de amplificación del sonido en un momento en el cual no existen medios electrónicos para poder hacer esto, ¿no? Más adelante, cuando se construyen los templos, el coro es el espacio privilegiado para la actuación de los cantores indígenas. Este es el primer ejemplo, entonces, el cuaderno de Domingo Flores,
que pues estamos tratando de definir este género, ¿no? El cuaderno de cantor, que tiene continuidad hasta nuestros días, ¿no? Los cantores todavía en activo en varias comunidades tienen sus cuadernos y este sería posiblemente la manera de denominarlo, ¿no? Son cuadernos de cantor. Esta es una de las tablas que presenta Aurelio Tello en esta edición del cuaderno de Domingo Flores y podemos ver que hay varios villancicos que sabemos que se usaban en contexto paralitúrgico, pero también hay misas, también hay antífonas e invitatorios que pertenecen al oficio divino. Entonces, pues plenamente los cantores indígenas estaban participando en actos litúrgicos, ¿no? Y estas son pruebas fehacientes, más allá de las crónicas. Bueno, esta es solamente pues, una de las piezas polifónica en esta notación mensural blanca. Vamos a escuchar, yo creo que solamente uno. El primer ejemplo era tomado de un manual de coro franciscano porque Fray Toribio de Benavente Motolinía indica que la primera misa que aprendieron los indígenas es la misa Salve Sancta Parens. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en Ostula el intento que se cantaba de la misa cantada, valga la redundancia, era el Salve Sancta Parens. Y entonces vamos a escuchar a don Celerino Martínez, el cantor principal. Salve Santa Parene ceniza puerpera regem. Qui selam terran que regilan secula seculorum. No me gusta cortar a don Celerino, pero el tiempo es tirano. Aquí les presento a otros dos cantores de la cantoría de Ostula. Ahí está a la izquierda Celerino Martínez Mata, el maestro cantor, Rómulo Balbino Macías y Nicomedes Domínguez Flores. También está Gelacio Nemesio Alejo, que en esta fotografía pues no aparece, ¿no? Se los presento también porque el otro ejemplo que quiero presentar pertenece al oficio de tinieblas que todavía se canta en Ostula el Viernes Santo, ¿no? Y entonces lo que vamos a escuchar en este ejemplo es algo que está en uso en la liturgia católica desde la Edad Media, que es la interpretación de salmos antecedidos y precedidos de una antífona. Es decir, se canta la antífona, después el salmo completo y después se repite la misma antífona. Vamos a escuchar solamente la antífona y el primer verso de este salmo primero de El oficio de tinieblas. Permítanme un momento. Pelos domos tue comedit meiem, edo probiais probantion tibius esideron super meiem. Salvon me fac Deus, onian intraveron aquae buscad animam meam. Il fixus on in limo profundi, e non est substancia. Bueno, y esta es la segunda parte del oficio de tinieblas, la que corresponde a la hora de laudes. Y vamos a escuchar lo mismo, la antífona y el primer salmo de esa segunda parte del oficio de tinieblas, que además es el conocido salmo penitencial por excelencia, el Miserere. Miserere meis Deus secundum magnam misericordiam Perdón, no me gusta cortarlos, pero vamos adelante. El último de nuestros contextos es el de la introducción de las prácticas devocionales. Los actores al principio también son los clérigos quienes introducen estas devociones
después son asumidas por los cantores y otros especialistas rituales que en varios pueblos, por ejemplo, existe la figura del rezandero, ¿no? Que son quienes dirigen los rosarios, los viacrucis, las velaciones, etcétera, que no siempre son cantores que cantan en latín, que más bien cantan en las lenguas indígenas, en castellano, etcétera, ¿no? Y la comunidad en general, porque en estos actos devocionales, pues es muy importante el canto colectivo. Ya no es canto de especialistas, sino de toda la comunidad, ¿no? Métodos, pues aquí hay algo que mencionó la doctora María José, que son el uso de contrafacta, ¿no? Que básicamente es a una melodía conocida asignarle un nuevo texto o que puede ser incluso la traducción del mismo texto, ¿no? Entonces esto se usó profusamente también. Y bueno, los medios, pues tenemos cancioneros, tenemos devocionarios y tenemos estos cuadernos de cantor que no solamente tienen piezas litúrgicas, sino muchas veces alabanzas, alabados, etcétera, que son piezas de carácter devocional. La función aquí sería el refuerzo de la fe cristiana, una experiencia emocional directa con lo sagrado. No es necesario que esté el especialista, sino que la comunidad se relaciona con sus imágenes sagradas, etcétera. Y bueno, esto contribuye también a la cohesión social de estas nuevas comunidades de cristianos que se estaban formando y a la construcción de una identidad cristiana, pero una identidad cristiana diferenciada. Es decir, se ha hablado mucho de un cristianismo indígena que ya no es exactamente ese cristianismo y las mismas prácticas que se usaban en Europa, sino que justamente han participado de estos procesos de hibridación cultural. Los ejemplos que voy a mostrar muy rápidamente es la doctrina cristiana y espejo de bien vivir de Gregorio Pesquera, un catecismo que fue usado en el Colegio de San Juan de Letrán en la Ciudad de México, un par de alabados en mexicano impresos en el siglo XVIII, algunas canciones devotas contenidas en el instrumento espiritual de Cristóbal Cabrera y pues bueno, finalmente otra vez prácticas vivas, alabanzas que se cantan en contexto indígena. Esta es la portada de esta doctrina de Gregorio Pesquera y el título es largo, pero la última parte es la que me interesa. Dice, en la tercera tiene muchas coplas y cantares devotos para se holgar y cantar los niños. Es decir, de una manera lúdica, los niños cantaban esto, iban pues adquiriendo los contenidos del catecismo, ¿no? Y fomentando la devoción. Esta es una reconstrucción del Romerico, un villancico muy conocido que en realidad es un villancico secular que tiene tema amoroso, pero que lo que se hacía muchas veces en este sentido de los contrafacta, pues es volverlos a lo divino, o sea, hacer una letra que esté relacionada con la letra, con el texto anterior, pero vuelta a lo divino, ¿no? Que hable de los personajes y las historias sagradas. Bueno. Este es uno de los alabados que les comentaba, de José Agustín de Aldama y Guevara, un sacerdote de la Arquidiócesis de México, y el siguiente que voy a mostrar es de otro sacerdote, José de la Mota, alabado en mexicano que contiene los principales misterios de nuestra santa fe. Esto es interesante porque de repente no es que las fronteras sean tan nítidas en estos contextos que yo estoy mostrando, de manera que la doctrina, cantar la doctrina todas las tardes, se convertía también en un ejercicio devocional, ¿no? Y en ese ejercicio devocional se reforzaba el aprendizaje de los contenidos del catecismo. Hay una relación de circularidad, sobre todo en el ámbito de la doctrina y el de la devoción. Bueno, y algunas de las canciones devotas de este instrumento espiritual de Cabrera, por ejemplo, tiene muy pocos fragmentos musicales, más bien están los textos y a veces tiene lo mismo que nos mostró la doctora María José, ¿no? Que dice, por ejemplo, se canta al tono como la vulgar gallarda, ¿no? Así dice en una de las piezas, ¿no? Se podría hacer la reconstrucción en un momento dado también. Este es un pequeño fragmento al pie de una de las piezas que posiblemente está señalando que este es un estribillo y esta es como sonaría más o menos. Dominus dulzura mia, dulce Maria, dulce Maria, dulce Maria. Bueno, es un fragmento muy pequeño, pero es solamente una muestra, ¿no?
Tiene también el instrumento espiritual esta canción dedicada a la Santa Concepción de Nuestra Señora. Pues bueno, es un fragmento porque en realidad es un texto bastante más largo, pero yo considero que este tipo de canciones devotas son el antecedente de lo que hoy son las alabanzas, muy extendidas pues yo diría que por toda Latinoamérica, pero bueno, sobre todo hablo del contexto mexicano. Las alabanzas, a veces también se habla de los gozos, los alabados, que de repente la frontera entre alabanza y alabado no es tan nítida, ¿no? El mismo Cristóbal Cabrera hizo un tratado ya estando en Roma, cuando le preguntaron de qué manera se había evangelizado en Michoacán, ¿no? Y él compone un tratado teológico jurídico que tiene que ver con la manera correcta de evangelizar a la población indígena, ¿no? En la primera parte es la argumentación y en la segunda presenta al obispo Vasco de Quiroga como ejemplo de la vía pacífica, digamos, para la evangelización, que es la que él está argumentando, ¿no? Y ahí él habla de que en el ritual del bautismo, pues había himnos traducidos en la lengua de los indígenas, ¿no? Por esa razón, a pesar de la distancia, digamos, pues quiero relacionar esa canción dedicada a la Concepción, una devoción que además se introdujo en Michoacán de manera muy temprana, no solamente por parte de los franciscanos, sino también del clero secular y de los agustinos que fundaron hospitales dedicados a la Concepción. Y en el hospital de Santa Fe de la Laguna, uno de los dos que fundó Vasco de Quiroga, se conserva todavía una alabanza dedicada a la Concepción en lengua purépecha. Primero ven ustedes el texto en purépecha y después la traducción libre que realizó Néstor Dimas. Bueno, y no tengo la grabación de esta alabanza, pero en cambio voy a poner un fragmento de esta otra alabanza dedicada a la Asunción, llamada Wari Yuriche, que quiere decir Señora Virgen, y así suena. Este es en el ámbito indígena purépecha, en Michoacán. Hasta ahí y nos vamos a las reflexiones finales para pasar al diálogo. Muy brevemente. La música y el sonido operaron como instrumentos de evangelización dentro de la tensión entre estrategias coercitivas y persuasivas. Estos elementos no se utilizaron de forma neutra, tuvieron funciones disciplinarias, pedagógicas, rituales, emocionales y políticas. Los pueblos indígenas no fueron sujetos pasivos. Su participación, apropiación y transformación activa de los modelos europeos dio lugar a formas híbridas, negociadas y adaptadas a nuevos contextos. Los tres contextos estudiados, el de la doctrina, la liturgia y la devoción, no deben entenderse como etapas sucesivas, sino como ámbitos paralelos y complementarios que definieron la vida sonora y religiosa de las nuevas comunidades cristianas. Estos tres contextos comunicativos hoy en día siguen vigentes en los pueblos indígenas mexicanos. Aún se enseña el catecismo a los niños, en ocasiones por medio de la recitación y el canto. Quienes aún profesan la religión católica asisten a actos litúrgicos como la misa, que es solemnizada aún con cantos, y participan también en rosarios, viacrucis, velaciones y otros actos de carácter devocional en los cuales se cantan colectivamente alabanzas, alabados y otros géneros que expresan devoción individual y colectiva. Pues muchas gracias y pues pasamos al diálogo. Pues muchísimas gracias. Me parece también una conferencia espléndida. Y pues les damos la palabra. No sé, María José, si quieres hacer algún comentario sobre la exposición de Antonio o al revés. No sé, Antonio, si tiene algún, algún comentario, aparte de darle las gracias por la exposición. Yo quizás destacaría, y probablemente estamos de acuerdo en eso, en que los procesos también hay que verlos en cada uno de los lugares. Yo creo que las circunstancias pueden haber sido muy distintas con las diversas comunidades,
Y por otra parte, algo que quizás también deberíamos considerar es cuándo, de qué momento estamos hablando, porque me da la impresión, Antonio, de que los antecedentes en su caso son de una etapa más temprana. Em, Mientras que, claro, yo, por ejemplo, me he concentrado más en el siglo XVIII. De pronto ahí hay también diferencias. Yo creo que las circunstancias son distintas, los actores son distintos. Eh, por supuesto que la motivación de la música en sí es quizás la misma, algo de lo cual me habría gustado hablar, pero no me alcanzó el tiempo y que Antonio lo mencionó también, es esta, vi- esta visión neoplatónica de la música, ¿no? La música que se utiliza para la enseñanza, para formar buenos individuos y no puede ser cualquier música, en fin, yo creo que eso también está aquí como antecedente, pero insisto, me quedo con la idea de que habiendo muchas cosas en común, también depende enormemente del lugar y del momento. Antonio, Y pues estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo analicé sobre todo el caso del Obispado de Michoacán, por esa razón en realidad estoy presentando sobre todo ejemplos del ámbito michoacano, pero también me parece importante porque en México generalmente se ha estudiado en cuestión de música de evangelización el centro de México. Y entonces por esa razón me parece que es importante hablar de lo que sucede en otras regiones, ¿no? En el caso de Michoacán, yo me ocupé sobre todo de la acción de los franciscanos y agustinos y del clero secular, que son los tres sectores del clero que comenzaron primero a llevar a cabo una acción evangelizadora. Sin embargo, después se integraron los jesuitas, ¿no? Y entonces yo no he estudiado el caso de los jesuitas y por esa razón me parece muy complementario pues el interactuar contigo, María José, porque podemos ver muchos elementos de relación, pero también es posible que si hilamos un poco más fino, podamos encontrar también esas diferencias entre distintos sectores del clero, ¿no? Me parece que eso podría ser muy interesante también como materia de análisis. Bueno, también defini- otra cosa que quería decir, perdón, es el asunto de también lo que comentó María José, que es el asunto de mm, qué tanto podemos identificar etapas, ¿no? En el caso de la evangelización en la Nueva España, varios investigadores han hablado de una primera evangelización en donde existe, digamos, más libertad para llevar a cabo, pues, estos procesos de hibridación y otras cosas. Y después hay como un poco más de control, ¿no? Quizá derivado ya de la realización de los concilios, ¿no? Y sobre todo después de que se realice el tercer concilio limense y el tercer concilio mexicano, posiblemente eso determina algunos cambios y sin embargo, pues existen también pues varias continuidades, ¿no? Finalmente la evangelización es un proceso de larga duración, ¿no? La Iglesia Católica, al igual que otras religiones, pues han sido religiones proselitistas y en realidad me parece que también existe una experiencia acumulada de siglos, ¿no? El proceso de evangelización en realidad comienza desde las primeras etapas del cristianismo y posiblemente hay técnicas, hay prácticas que puedan tener continuidad en esa larga duración, ¿no? Pero me parece que vale la pena atender a esos contextos diferentes y tratar de identificar las diferentes etapas, ¿no? Martina, ¿habrá preguntas en el chat? Sí, hay varias preguntas. ¿Les ha interesado esto del control social? Si había empleo de la música entre españoles y criollos con fines religiosos de control o de control social. Y también algunas preguntas más específicas sobre qué es la contrafacta, el coro llano, qué decían los concilios sobre la música, el tercer concilio limense sobre todo, imagino que también los de España. Y una pregunta para María José, si además de formas musicales acomodadas al mundo mapuche, se ha documentado lo contrario, es decir, formas musicales originarias
música mapuche con contenidos cristianos que hayan sido usados por los misioneros. Uy. Se contestarán las que se puedan, después también se María, puede contestar a través del chat. ¿sabes, María José, sobre esta última pregunta de los mapuches? Sí, la verdad es que no lo sé. No desconozco si es que se utilizó alguna melodía, porque claro, hoy en día sabemos de poesía, ¿no? Que transmite ciertos contenidos, pero em, yo sé del uso de la lengua. Sé del uso de la lengua, gracias Natalie, por cierto. em, por esa pregunta, pero no sé si es que los misioneros utilizaron la música, misioneros que hayan utilizado música mapuche con esos fines. La verdad es que lo desconozco. Antonio, ¿tienes algún comentario respecto a las preguntas? Sí, sobre este asunto del uso de melodías indígenas, pues las fuentes, aunque no son tan claras, parecen sugerir ello, ¿no? Es decir, una de las cosas que dice, por ejemplo, Pedro Egante en esa muy clásica carta, ¿no? Donde él está hablando de la religiosidad indígena, pues él dice que él vio que la adoración de los indígenas era cantar y bailar delante de sus dioses. Por esa razón investigadores como Berenice Alcántara han hablado del canto baile, ¿no? Una situación que en realidad involucra teatralidad, canto y baile al mismo tiempo y que parece sugerir que hay una continuidad de los cantares indígenas, pero con letras en la lengua indígena, pero vertidos en contenidos cristianos, ¿no? Quizá eso responde, por ejemplo, la salmodia cristiana recopilada por Sahagún y sus informantes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la dificultad de haber puesto en notación musical europea las melodías indígenas, ¿no? Entonces, en realidad, estamos hablando de ámbitos de oralidad, ¿no? Por esa razón, pues no tenemos una prueba fehaciente como tal, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta que a lo mejor es sumamente elemental, pero hay una tradición de supuestos bailes y cantos prehispánicos que se llaman los concheros aquí en México. Yo no tengo ni una opinión sobre qué tan auténtico no puede ser, pero bueno, usan teponastre y algunos supuestos instrumentos indígenas, pero claro, lo que están cantando son alabanzas católicas. Entonces los concheros se sienten sumamente indígenas, pero a lo mejor no son muy conscientes de que en realidad pues sus cantos están dirigidos a la Virgen y no a los dioses prehispánicos. No sé tú qué opinión tienes, Antonio, de ese fenómeno. Sí, yo siempre trato de expresar esto con mucho respeto porque pues hay personas que creen profundamente, ¿no? En su tradición, ¿no? Es una tradición que puede ser válida dentro de sus términos, pero que definitivamente em, no tenemos una idea clara de cómo sonaba realmente. Ni siquiera le llamamos música prehispánica porque música es una categoría occidental, pero digamos las sonoridades prehispánicas, pues nos quedan algunos objetos sonoros, nos quedan algunos testimonios históricos ya en las crónicas y otra documentación, algunas representaciones de músicos y de danzantes y de objetos sonoros en códices, en pintura mural, pero más allá de eso, pues no tenemos nada, ¿no? Entonces me parece que estas tradiciones responden ya pues a una reconstrucción, ¿no? Un tanto idealizada, quizá ya también de un contexto nacionalista, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que estos grupos de concheros que actúan en el ámbito católico, que van el 12 de diciembre a bailar a la Virgen de Guadalupe, y hay otros grupos de danzantes que se distancian de esa tradición, dejan de lado los instrumentos de origen europeo, las conchas, pues, ¿no? Estos instrumentos que tienen la caja abovedada, digamos, y que usan solamente objetos sonoros de origen prehispánico, ¿no? Pero que en gran medida, pues, es una construcción, ¿no? Pero bueno, dentro de sus términos, pues
es una tradición que tiene derecho a existir, ¿no? Definitivamente. Yo a veces lo he llamado neoindigenismo, pero no sé, es una categoría que se me ha ocurrido. No sé si hay otras preguntas, Martina. Em, si hay música mapuche en la actualidad, Sí, sí, es la última, sí, claro. sí, ciertamente. Sí. Y quería también expresar mi alegría porque estamos incorporando a distintos lugares de los grandes virreinatos. Cierto. Creo que la incorporación, ¿no?, de la música de lo que hoy llamamos Chile y era parte del virreinato del Perú, eh, creo que que es importante ir incorporando, ¿no?, a las distintas, los distintos lugares que formaron parte, ¿no?, de estos grandes virreinatos. Y quiero agradecerles tanto a María José como a Antonio por sus extraordinarias exposiciones. Nos han llenado de alegría. Definitivamente, yo he aprendido muchísimo y espero que todos nuestros seguidores también les haya sucedido lo mismo. Este, concuerdo completamente contigo, Martina, que la idea es poco a poco extendiéndolo, es decir, no nada más expositores centrados en lo que era Lima y la Ciudad de México o digamos el centro, sino que también de la periferia de los grandes, de los grandes virreinatos, ¿no? Entonces, muchas gracias, María José, Muchas muchas gracias a gracias, ustedes. Muchas gracias, Antonio. Antonio. Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho, mucho, mucho. Encantados. creo que no tenemos algo programado para para el Para la siguiente. próxima semana, no, es la siguiente. eh, Te digo un momento. El 28 de mayo nos reunimos para hablar sobre comercio en los virreinatos de México y del Perú a fines del siglo XVIII con Cristina Mazzeo y Guillermina del Valle. Pues muchas gracias a todos y gracias al equipo de aquí del Instituto de Bien. Investigaciones Históricas que hace posible estas transmisiones. Muchas gracias a al maestro Alonso Ay, González. muchas Pues gracias, maestro. muchas gracias a todos. Gracias, nos Muchas Muchas vemos. gracias. gracias. Hasta Gracias luego. por participar. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.